Hola, buenos días, bienvenidos. Veremos en esta oportunidad cómo evaluar el riesgo cardiovascular en diabetes. Mis conflictos de interés. Antes que todo, ¿qué es el riesgo cardiovascular? El riesgo cardiovascular es la probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular aterosclerótica dentro de un determinado plazo de tiempo y depende fundamentalmente del número de factores de riesgo presentes. Los factores de riesgo, por su parte, se clasifican en modificables, son aquellos en que podemos intervenir para evitarlos, y factores no modificables, sobre los que no podemos intervenir. Según la clasificación de los factores de riesgo del Programa de Salud Cardiovascular, tenemos factores de riesgo mayores y factores de riesgo condicionantes. Los factores de riesgo mayores son edad y sexo, antecedentes personales de enfermedad cardiovascular, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular cuando han ocurrido en familiares de primer grado, tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes y dislipidemia. Y factores de riesgo condicionantes sería la obesidad, el sedentarismo y la dislipidemia heterogénica. Es importante en los factores de riesgo identificar los factores de riesgo modificables, porque es sobre los que podemos intervenir y por lo tanto debemos en el fondo precisar si el paciente los tiene o no y cómo vamos a actuar sobre ellos. Lo primero que hay que hacer es estimar el riesgo cardiovascular y para ello hay un algoritmo. En relación a la anamnesia, examen físico y evaluación de exámenes, tenemos que evaluar si el paciente tiene criterios independientes de alto riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son criterios de alto riesgo cardiovascular? Enfermedad cardiovascular aterosclerótica documentada. Diabetes mellitus per se es un criterio independiente de alto riesgo cardiovascular. Enfermedad renal crónica, etapa 3B a 5 o albuminuria mayor o igual a 30 miligramos por gramo. Hipertensión arterial refractaria y dislipidemia severa, colesterol LDL mayor de 190. Si el paciente tiene estos criterios independientes de alto riesgo cardiovascular, incluido diabetes, inmediatamente queda catalogado como un paciente de riesgo alto. Si no los tiene, debemos estimar el riesgo cardiovascular a 10 años por tablas de Framingham para la estimación de riesgo coronario adaptadas a la población chilena. Según esto, vamos a tener, según el puntaje, si el paciente cae en riesgo bajo, riesgo moderado o riesgo alto. Una vez establecido el riesgo, debemos además categorizar según si tiene uno o más criterios que puedan subir la categoría de riesgo. Por ejemplo, antecedentes de enfermedad cardiovascular prematura en familiares de primer grado, menor de 55 años hombre o menor de 65 mujeres, o presencia de síndrome metabólico. Si el paciente tiene alguno de estos factores que agregan riesgo, hay que subir una categoría al estimado por las tablas. Y si no los tiene, mantenemos el riesgo estimado por la tabla de Framingham adaptada a la población chilena. ¿Cuáles son potenciadores de riesgo cardiovascular? La historia familiar de enfermedad cardiovascular aterosclerótica prematura, menor de 55 años hombres, 65 años mujeres. LDL persistentemente sobre 160. Enfermedad renal crónica, síndrome metabólico, condiciones de la mujer como preeclampsia o menopausia precoz, enfermedades inflamatorias como artritis reumatoidea, psoriasis o HIV, etnia, por ejemplo, ancestros del sudeste asiático. Triglicéridos persistentemente sobre 175 y en selectos pacientes en que se solicitan estos exámenes, una proteína C reactiva de alta sensibilidad mayor o igual a 2, una lipoproteína A mayor de 50, una ApoB mayor o igual a 130, un índice tobillo-brazo menor de 0,9. El riesgo cardiovascular en Chile es muy importante en cuanto a prevalencia. Se calcula integrando los antecedentes y variables por tablas de Framingham con las características de la población chilena o en el caso de que los pacientes ya pertenezcan a estas poblaciones de alto riesgo cardiovascular, inmediatamente caen en la categoría. Según la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, en la población chilena un 48,5% tiene un riesgo cardiovascular bajo, un 26% moderado y un 25,5% alto. Existe un elevado porcentaje de chilenos con factores de riesgo cardiovascular. Según la Encuesta Nacional de Salud, el 86,7% de nuestra población es sedentaria, el 74,2% tiene malnutrición por exceso, sobrepeso, obesidad, el 27,6% hipertensión arterial, el 12,3% diabetes, el 33,3% fuma en forma activa y
el 52,3% tiene un LDL por sobre 100 miligramos por decilitro. Es por eso que la enfermedad cardiovascular representa en Chile un porcentaje alto del total de defunciones, 27,1%, siendo la principal causa de mortalidad a expensas principalmente del accidente cerebrovascular y del infarto agudo al miocardio. ¿Qué hay ahora de especial en el riesgo cardiovascular en el paciente diabético? El escenario es muy particular. El diabético, por ser diabético, es un factor de riesgo mayor e independiente para las complicaciones tanto micro como macrovasculares. Y dentro de las complicaciones macrovasculares, accidente cerebrovascular 2 a 4 veces de aumento de mortalidad cardiovascular y accidente cerebrovascular. Es responsable del 50 al 80% de las muertes relacionadas con diabetes, la enfermedad del corazón. Y en enfermedad vascular periférica, la aterosclerosis en extremidades inferiores lleva a dolor y a un aumento de las amputaciones. La diabetes, por lo tanto, si bien se diagnostica como un evento metabólico, como glicemia, evoluciona como una enfermedad vascular. Por lo tanto, para manejarla de buena forma y disminuir la mortalidad, es fundamental identificar y manejar de buena forma todos los factores de riesgo cardiovascular. El paciente diabético, como enfermedad, es la principal causa de muerte es la enfermedad cardiovascular. Han existido avances en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular, pero sin embargo en la población diabética han tenido menos impacto que en la población no diabética. En la diabetes existe 2 a 4 veces mayor incidencia de enfermedad cardiovascular o accidente cerebrovascular. Y el riesgo de infarto agudo al miocárdico es igual a no diabéticos con infarto agudo al miocardio previo en los que son de alto riesgo. Además, existe 3 a 5 veces mayor mortalidad al existir un evento cardiovascular que en los pacientes no diabéticos. Y los pacientes diabéticos tienen 2 a 5 veces mayor insuficiencia cardíaca y en un 40% tienen algún grado de enfermedad renal crónica, lo que de alguna manera aumenta el riesgo cardiovascular. Repito el concepto que la diabetes nace como una enfermedad metabólica, pero evoluciona y muere como una enfermedad vascular. La enfermedad cardiovascular en el diabético es más precoz, parte en etapas de prediabetes, es más frecuente, más agresiva y extensa y genera mayor mortalidad, 3 a 5 veces mayor mortalidad ante evento. En el caso de un stent existirá mayor reestenosis y en el caso de una cirugía de revascularización miocárdica existe mucho mayor riesgo. Si vemos acá, en los desenlaces cardiovasculares en personas con y sin diabetes, claramente se evidencia una mayor prevalencia de desenlaces cardiovasculares en pacientes diabéticos que en pacientes no diabéticos. El paciente diabético tiene múltiples factores de riesgo cardiovascular asociados. De partida, un 40 o un 70% no alcanza la meta de hemoglobina glicosilada. Un 85% de los diabéticos tienen sobrepeso, un 71% presión arterial elevada, un 65% un colesterol LDL alto, un 20 a un 50% de dislipidemia aterogénica, un 87% de los diabéticos es sedentario y un 33% fuma. Esto explica por qué la diabetes tiene un riesgo casi 2 veces mayor de enfermedad cardiovascular que el no diabético. En general, los diabéticos tienen más de 67% de varios factores de riesgo cardiovascular que pueden solaparse, por lo tanto, este porcentaje puede incluso ser mayor. Y eso explica por qué hay tanta enfermedad cardiovascular aterosclerótica en el paciente diabético. La expectativa de vida en un diabético a los 60 años disminuye 12 años al existir enfermedad cardiovascular previa. Con diabetes, el paciente disminuye 6 años de expectativa de vida, pero si además de diabetes tiene infarto, disminuye 12 años. El riesgo de enfermedad cardiovascular en el diabético dependerá de la duración de la diabetes. Al momento del diagnóstico, depende directamente de la existencia de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular convencionales. Sin embargo, en la medida que la enfermedad evoluciona, a los 8 a 10 años de evolución se alcanza un riesgo equivalente a que el paciente haya tenido una enfermedad cardiovascular establecida. Es por eso que es tan importante tratar de diagnosticar precozmente la diabetes, cosa de actuar precozmente sobre factores de riesgo cardiovascular y evitar que aparezca un riesgo semejante a enfermedad cardiovascular o que exista un evento cardiovascular aterosclerótico.
Acá vemos que la enfermedad macrovascular y la enfermedad microvascular parte desde antes del diagnóstico. Las complicaciones se inician antes de haber diagnosticado diabetes y con hemoglobinas glicosiladas sobre 6%, y el diagnóstico precoz de diabetes nos permitirá una acción temprana de manera de poder disminuir la morbimortalidad cardiovascular en estos pacientes. La primera pregunta que nació en los pacientes diabéticos es si el manejo de la glicemia de alguna manera podía tener un impacto en la enfermedad cardiovascular. Y cuando vemos los estudios que analizaron el impacto de la glicemia en la enfermedad cardiovascular, vemos acá que no hubo ningún resultado que realmente demostrara algún beneficio. Incluso en el ACOR se vio un aumento de la mortalidad. Sin embargo, en el seguimiento a largo plazo de estos estudios, tanto en el DCCT en diabetes tipo 1 como el UKPDS en diabetes tipo 2, demostró en el largo plazo una disminución de enfermedad cardiovascular y una disminución de la mortalidad. ¿Y esto por qué? Porque tanto el DCCT como el UKPDS son estudios efectuados en pacientes de reciente diagnóstico. Y de esto podemos concluir que si nosotros manejamos precozmente al paciente su glicemia y de forma enérgica, podemos sí tener algún beneficio en el largo plazo. Eso es el concepto de memoria metabólica. De alguna manera, el organismo agradece el manejar enérgicamente la glicemia, pero en etapas precoces de la enfermedad. Después, el estudio Steno, efectuado en Dinamarca, demostró que si nosotros no solamente manejábamos la glicemia, sino que hacíamos un manejo multifactorial sobre presión arterial, lípidos, modificación de estilo de vida, no fumar, e incluso le dábamos a los pacientes aspirina y inhibidores de enzima convertidora, ya no teníamos un 14% de disminución de enfermedad cardiovascular, sino que un 53% y una mucho mayor mejoría en las complicaciones microvasculares. Por lo tanto, en las complicaciones microvasculares la hiperglicemia juega un rol muy importante. Sin embargo, en las complicaciones macrovasculares el enfoque debe ser multifactorial. Incluso en un seguimiento a 10 años más del estudio Steno, se demostró un 61% de menor mortalidad cardiovascular y un 51% de disminución de riesgo relativo a 21 años. O sea, esto permanece en el tiempo y de alguna manera el organismo agradece un buen manejo multifactorial de la diabetes. El manejo multifactorial baja la glucolipotoxicidad, disminuye la inflamación, disminuye el estrés oxidativo, o sea, protege el endotelio. Como resumen, el manejo adecuado de la diabetes debe ser precoz, efectivo y multifactorial, con una triada terapéutica: modificación de estilo de vida, alimentación saludable, actividad física regular y no fumar, y preocuparnos de presión arterial, meta individual de hemoglobina y meta de lípidos, según el riesgo cardiovascular. Y obviamente tratando de tener un buen índice de masa corporal. ¿Cómo evaluamos el riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos? Obviamente, primero identificando todos los factores de riesgo cardiovascular. Esto ya lo vimos, principalmente los modificables, que son sobre los que tenemos que actuar. Una vez que identificamos todos los factores de riesgo cardiovascular, podemos estratificar en qué riesgo está nuestro paciente. Puede estar en muy alto riesgo cardiovascular, en alto riesgo o en un riesgo cardiovascular moderado. Como ustedes ven acá, en un paciente diabético no existe una menor intensidad que moderado, no existe un riesgo cardiovascular leve. Muy alto riesgo cardiovascular son los que tienen enfermedad cardiovascular aterosclerótica o un daño de órgano diana, por ejemplo, nefropatía, retinopatía diabética o hipertrofia ventricular izquierda. O aquellos que tienen 3 o más factores de riesgo cardiovascular mayores, o los diabéticos tipo 1 que tienen más de 20 años de duración de la enfermedad. Por su parte, los con alto riesgo cardiovascular son los que tienen diabetes de más de 10 años de duración, sin daño de órgano diana y con al menos un factor de riesgo cardiovascular. Y los de riesgo cardiovascular moderado son los diabéticos tipo 1 de menos de 35 años de edad o los diabéticos 2 de menos de 50 años de edad, con menos de 10 años de duración de la diabetes y sin factores de riesgo cardiovascular. O sea, si vemos esto, la gran mayoría de nuestros pacientes diabéticos son de alto riesgo o de muy alto riesgo cardiovascular, siendo los menos los de riesgo cardiovascular moderado. Y esto de alguna manera influye en el logro de metas porque las metas van a ser individualizadas según el riesgo cardiovascular. No olvidar que los factores de riesgo cardiovascular mayores son edad, hipertensión arterial,
dislipidemia, tabaquismo y obesidad. En el paciente diabético debemos considerar algunos potenciadores de riesgo cardiovascular, principalmente la enfermedad renal crónica, que ocurre hasta en un 40% de la población, el síndrome metabólico, que se asocia con mucha frecuencia a la diabetes, y los triglicéridos persistentemente elevados, que también es un fenómeno frecuente de ver en el paciente diabético. En relación a la enfermedad renal crónica, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen 2 a 4 veces mayor posibilidad de tener enfermedad cardiovascular que la población no diabética. El 80% de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica muere por enfermedad cardiovascular y no por enfermedad renal. Por su parte, el síndrome metabólico, según la Encuesta Nacional de Salud, es un fenómeno frecuente, está presente en el 35% de los pacientes mayores de 15 años. Genera un estado proinflamatorio y procoagulante con mayor riesgo cardiovascular. A 11 años aumenta un 50% el riesgo cardiovascular en hombres y un 100% el riesgo cardiovascular en mujeres. Se define por la presencia de obesidad visceral, circunferencia de cintura mayor a 102 en hombre o mayor a 88 en la mujer, asociado al menos de 2 de los siguientes factores: hipertensión arterial, presión arterial sistólica mayor o igual a 130, diastólica mayor o igual a 85, hipertrigliceridemia mayor o igual a 150, HDL bajo menor a 40 en hombre o menor o igual a 50 en la mujer, y o hiperglicemia en ayunas mayor o igual a 100. Si ustedes se dan cuenta, hay 2 factores importantes acá que con frecuencia están presentes en el paciente diabético, que es la dislipidemia aterogénica, hipertriglicéridos elevados con HDL bajo. Por lo tanto, ante un paciente, nosotros lo primero que tenemos que hacer es determinar el riesgo cardiovascular. Según eso, determinar las metas y según eso implementar terapia. Por ejemplo, en esta paciente mujer de 65 años con 22 años de evolución de diabetes, obesa, índice de masa corporal de 31, hemoglobina de 8.2, mal control metabólico, hipertensa en tratamiento, dislipidémica con un tratamiento subóptimo, insuficiencia cardíaca, síndrome de apnea obstructiva del sueño y aumento de peso importante en el último tiempo, es claro que al determinar los factores de riesgo vamos a concluir que se trata de una paciente de muy alto riesgo cardiovascular, a pesar de no haber tenido una enfermedad cardiovascular aterosclerótica hasta el momento. Las metas van a cambiar y necesitamos, obviamente, implementar terapia en ella. ¿Cuáles son las recomendaciones del uso de laboratorio, electrocardiograma e imágenes para evaluar el riesgo cardiovascular en un paciente diabético asintomático? Primero, pesquisa o evaluación inicial. La clínica es importantísima. Debemos ver el historial de enfermedad cardiovascular personal y familiar, si el paciente fuma o no y cuáles factores de riesgo cardiovascular posee. Al examen físico debemos medir presión arterial, ver la relación peso-talla, la circunferencia de cintura, los pulsos periféricos, idealmente la diferencia de presión arterial entre tobillo y brazo, si tienen o no disfunción eréctil los hombres, etc. Luego debemos estimar el riesgo cardiovascular, categorizarlo según la presencia de factores de riesgo y en el laboratorio siempre pedir un perfil lipídico, una hemoglobina glicosilada, una creatinina para estimar la tasa de filtración glomerular y si existe o no microalbuminuria. Debemos evaluar, al menos anualmente, todos los factores de riesgo cardiovascular en todo paciente diabético. ¿Qué hacemos en relación al estudio avanzado? El electrocardiograma de esfuerzo, que se pide con mucha frecuencia, si está alterado, aumenta el riesgo de mortalidad de todas las causas, la muerte por enfermedad coronaria y la mortalidad cardiovascular. No todos los estudios son concluyentes, sí. El problema del electrocardiograma de esfuerzo es que el valor predictivo negativo para eventos cardiovasculares en diabéticos es del 97%. O sea, ante un test negativo no nos sirve mucho para descartar si el paciente tiene o no enfermedad coronaria. Y la sensibilidad es baja. Tanto así que en las guías nuevas ni siquiera lo ponen como una posibilidad de estudio del electrocardiograma de esfuerzo. Sin embargo, el test de estrés miocárdico con ejercicio, fármaco o radiofármaco es útil en presencia de bloqueo completo de rama, hipertrofia ventricular izquierda o marcapaso y tiene mayor sensibilidad y especificidad. Dentro de ellos tenemos el ecocardiograma de estrés o el SPECT de ejercicio farmacológico o la resonancia nuclear magnética, que nos va a servir cuando haya anormalidades del electrocardiograma, como por ejemplo un bloqueo de completo de rama. El score de calcio coronario es algo que cada vez se está utilizando más.
Es útil en pacientes asintomáticos con riesgo intermedio de enfermedad cardiovascular. En los diabéticos, predice outcome cardiovascular y mortalidad. Es un predictor independiente de futuros eventos cardiovasculares. Y mayores valores de score de calcio se asocian con mayor sensibilidad, pero con menor especificidad. No se usa de rutina por no ser costo efectivo, a pesar de que en el tiempo se han ido disminuyendo los costos y porque de alguna manera también tiene algún grado de radiación, aunque no es tan significativo. El angioTAC coronario, por su parte, es muy sensible y muy específico y tiene un excelente valor predictivo negativo en los pacientes diabéticos, pero no se usa un poco por los motivos del score de calcio coronario y porque es un examen más bien costoso. Sin embargo, es un examen excelente en el paciente diabético. La guía de la Sociedad Europea de Cardiología en relación a recomendaciones de uso de laboratorio, electrocardiograma o imágenes para riesgo cardiovascular en el diabético dicen que debemos pedir una relación albúmina-creatinina de rutina en toda la población para ver el daño renal y sobre todo para recordar que es un marcador de lesión endotelial y nos va a servir para ver el riesgo del paciente. Y es una evidencia clase 1. El electrocardiograma de reposo lo mismo, se debe pedir ante hipertensión arterial y o sospecha de enfermedad cardiovascular. En clase 2 tenemos un ecocarotidio iliofemoral que de alguna manera al haber alteraciones nos va a modificar el riesgo en pacientes asintomáticos. El score de calcio que les hablaba anteriormente en asintomáticos con riesgo moderado es sugerido como un elemento diagnóstico. La angiografía o perfusión miocárdica, resonancia nuclear magnética estrés o ecoestrés en asintomáticos. El índice tobillo-brazo como modificador de riesgo, que es una cosa que se puede utilizar con cierta facilidad. La detección de placas carotídeas o femorales por resonancia o por TAC ante moderado o alto riesgo cardiovascular. Y de clase 3, la endoultrasonografía carotídea. Como ven ustedes, el electrocardiograma de esfuerzo no está dentro de las recomendaciones. No se recomiendan los biomarcadores circulantes de rutina ni el score de riesgo diseñado para pacientes no diabéticos. ¿Qué pasa con el manejo terapéutico actual de la diabetes para disminuir el riesgo cardiovascular? Es interesante el enfoque KERMI, tiene más sentido en inglés obviamente. Cardiovascular, preocuparnos de la hipertensión, enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca. Renal, preocuparnos de la enfermedad renal en el paciente diabético. Y metabólico, preocuparnos del control de la glicemia, diabéticos, del control de los lípidos y del control del peso corporal. El manejo de todos los factores de riesgo desde etapa precoz de la enfermedad permitirá mejorar la calidad de vida, la morbimortalidad y disminuir el costo asociado a la enfermedad. Como vemos acá, dentro del algoritmo de tratamiento de la diabetes para prevención primaria de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, en un paciente diabético, o sea, con hemoglobina sobre 6,5, debemos hacer consejo de dieta, alimentación saludable, actividad física regular y tratar agresivamente todos los factores de riesgo cardiovascular y considerar el uso de metformina como medicamento de primera línea farmacológica para mejorar el control glicémico e intentar reducir el riesgo cardiovascular. Si el paciente logra una hemoglobina de menos de 7 después de los cambios de estilo de vida y metformina, reforzamos la importancia de la dieta y la actividad física y continuamos el manejo. Pero si no lo logra, tenemos que preguntarnos si el paciente tiene otro factor de riesgo cardiovascular y en ese caso considerar el uso de inhibidores de recaptación de glucosa tubular o agonistas de receptor de GLP-1 que hayan demostrado beneficios en los pacientes. Y obviamente intensificar la terapia en aquellos que no logran un objetivo terapéutico de hemoglobina glicosilada. En las metas de tratamiento, los pacientes no deben exponerse al tabaco, debemos preguntar siempre por si están o no fumando, deben tener una alimentación saludable baja en grasas saturadas con productos integrales vegetales, fruta y pescado, actividad física 3.5 a 7 horas de actividad física moderada a la semana o 30 a 60 minutos de actividad física vigorosa la mayoría de los días, mantener un peso corporal adecuado con un índice de masa corporal entre 20 a 25, circunferencia de cintura menor a 94 en el hombre y menor a 80 en la mujer, y una presión arterial menor de 140 a 90 y en algunas poblaciones idealmente menor de 130 con 80. En relación al colesterol, los de muy alto riesgo en prevención primaria y secundaria deben disminuir por lo menos un 50% el colesterol LDL y la meta de LDL para ellos será menor de 55. En los de alto riesgo también disminuir mínimo un 50% el LDL con una meta de menos de 70.
y en riesgo moderado una meta de colesterol LDL de menos de 100. Bajo riesgo, no existen diabéticos con bajo riesgo, en ellos solamente podríamos determinar una LDL menos de 116, pero los diabéticos tienen a lo menos riesgo moderado, por lo tanto ningún diabético debe tener un LDL por sobre 100. Y en hemoglobina glicosilada, menos de 7 para la mayoría de los pacientes, idealmente menos de 6,5. Y si podemos 6% sin producir hipoglicemia, fantástico. Resultados de los estudios de seguridad cardiovascular han cambiado la forma de tratar al diabético. Ya no hay un enfoque glucocéntrico basado en la hemoglobina glicosilada. Las nuevas guías se basan en el riesgo cardiorrenal. El objetivo es prevenir el riesgo cardiorrenal y disminuir la morbimortalidad. Y las guías así lo establecen. Metformina y cambios de estilo de vida de primera línea. Sin embargo, debemos considerar, independientemente de la hemoglobina glicosilada de base y del objetivo individualizado, o incluso del uso de metformina, considerar los medicamentos que nos van a dar beneficios en enfermedad cardiovascular establecida, en insuficiencia cardíaca o en enfermedad renal crónica. Y acá juegan un rol muy importante los agonistas del receptor de GLP-1 y los inhibidores de recaptación de glucosa tubular. 10 mensajes para llevar a casa de la Asociación Americana del Corazón y del Colegio Americano de Cardiología que me parecen muy interesantes. Lo más importante para prevenir la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular es promover el estilo de vida saludable. Un enfoque de atención en equipo es una estrategia efectiva para manejar todos los factores de riesgo cardiovascular y prevenir la enfermedad cardiovascular. Los clínicos deberán evaluar las determinantes sociales de salud que afectan a los individuos para informar las decisiones terapéuticas. Los adultos entre 40 y 75 años que estén siendo evaluados para prevenir enfermedad cardiovascular deben tener una estimación del riesgo de enfermedad cardiovascular y luego discutir el resultado previo a la decisión terapéutica con estatinas y o con aspirina. Debemos siempre evaluar la presencia de potenciadores de riesgo cardiovascular en la decisión de la intervención preventiva. Todos deben ser educados en alimentación saludable, consumo de vegetales, frutas, semillas, cereales integrales, proteínas y pescado, disminuir las grasas trans, las carnes rojas y los embutidos, los hidratos de carbono refinados y las bebidas con azúcar. Ante sobrepeso, dar un adecuado consejo nutricional y restricción calórica para disminuir y mantener la baja de peso. Actividad física regular, mínimo 150 minutos moderada o 75 minutos vigorosa a la semana. Los diabéticos tipo 2 debemos educarlos en modificaciones del estilo de vida, dar metformina y evaluar si se justifica el uso de inhibidores de recaptación de glucosa tubular o agonistas del receptor GLP-1, incluyendo la posibilidad de monoterapia. En cada visita debemos reforzar la educación antitabaco, no usar aspirina como prevención primaria. Estatinas son de primera línea en el tratamiento de la prevención primaria de enfermedad cardiovascular aterosclerótica en pacientes con LDL elevado, de acuerdo a su riesgo cardiovascular, obviamente luego de una discusión médico-paciente. En todos aquellos con presión arterial elevada, deben hacerse intervenciones no farmacológicas y los que están con fármacos, la meta generalmente debería ser menor de 130/80. En la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, lo más importante es prevenirla. En el paciente diabético, más importante que normalizar la glicemia es disminuir la morbimortalidad y obviamente mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención.